A ver, bueno, jóvenes, hoy 13 de enero de 2021 vamos a ver las funciones de la lengua. Bueno, miren, vamos a ver primeramente las funciones de la literatura. Bien, les había comentado en la clase anterior que tenemos las funciones de la literatura y funciones de la lengua. No es lo mismo las funciones de la literatura que las funciones del lenguaje. Porque la literatura, perdón, es una expresión que generalmente es escrita. La literatura es escrita. También puede tener imágenes. Pero básicamente vamos a pensar que literatura es lo escrito. Pero la lengua contiene tanto lo escrito como lo oral. Es decir, la literatura está dentro del lenguaje. Y el lenguaje puede ser un lenguaje de señas, un lenguaje escrito, un lenguaje oral. En este caso, hoy vamos a continuar con la clase que tuvimos anteriormente y vamos a ver propiamente lo que es las funciones de la literatura. Luego vamos a ver otra temática. Para la actividad de hoy, la actividad 3, bueno, eso se los voy a comentar al final. Primero vamos a ver la exposición. Les voy a pedir que en algún momento me ayuden a leer. ¿Cuáles son las funciones de la literatura? Acuérdense que las funciones de la lengua es comunicarse. Yo tengo la lengua, me permite comunicarme, pero la literatura me permite comunicarme de manera escrita. Y las tres funciones son representar la verdad. Fíjense bien, dice representar la verdad. La literatura no es un reflejo de la realidad. Lo único que refleja la realidad es el espejo. Pero la literatura representa la verdad. Es una representación. Luego dice expresar la libertad. A ver, alguien que me ayude a leer la tercera función de la literatura. Formar y transformar de manera intelectual. Alguien que me ayude a leer, por favor, active su micro. Sí, la tercera función es formar y transformar de manera intelectual. La literatura como creación, como medio de comunicación, también es conocimiento. Toda arte literaria, epopeya, tragedia, la comedia, ditirambo, novela, poesía, cuento, contiene un saber, un sustento teórico procedente del legado de las tradiciones literarias. No refiere a la producción de una obra por la obra, pues aun cuando algunas producciones suelen conjugar el entretenimiento, lo bello, el placer, la ficción, la rima en verso, la fantasía, muchas de ellas solo son infraliteratura, revistas del montón, a decir de Welleck y Warren. No por el hecho de que en un verso se encuentre rima, señala Aristóteles, ya constituye un arte o especie poética. La utilidad intelectual va más allá de la producción, de la obra por la obra. Para el creador del arte o especie literaria, implica el conocimiento de una realidad verdad, base del hecho literario. El poeta, literato, señala Paglialunga 2001 refiriendo a Aristóteles. Lo que pretende. Sí, muy bien. Gracias. Osvaldo, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, lo que pretende es una representación de la realidad, la creación de un universo homólogo del real que no reproduzca fotográficamente, sino que refleje los propios modelos y las leyes que gobiernan el cosmos, capaz, por tanto, de captar lo universal y permanente de la naturaleza humana en las situaciones que le toca vivir. Es esta capacidad de correspondencia o similitud entre el modelo y la creación del artista lo que provoca el placer del espectador, ya que la actividad mimética, para ser inherente al hombre, le es placentera. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo que leyeron es, perdón, es una definición de formar y transformar de manera intelectual, que es una función de la literatura. Primero es representar la verdad. B, expresar la libertad. 3, formar y transformar de manera intelectual.
Bien, ahora vamos a ver la función del lenguaje en la literatura. Son estas funciones: referencial, emotiva, poética, conativa, fática, metalingüística. ¿Qué quieren decir estas funciones? Bien, fíjense bien, referencial, la función referencial es, como su nombre lo dice, hace referencia a algo, señala algo. Emotiva hace referencia a una expresión de emoción. Por ejemplo, ay, qué bonito, ay, qué bello, ay, qué feo. Es una emoción. Poética es una función que se expresa a través de poemas, como su nombre lo dice. Conativa, a diferencia de la referencial, aquí hace referencia y en la conativa llama la atención. Y, bueno, lo vamos a ver. En la fáctica, como su nombre lo dice, depende de un evento, señala un evento, un hecho. Y la metalingüística busca utilizar la lengua para explicar la misma lengua. Por ejemplo, el diccionario. El diccionario trae palabras y trae definiciones. Entonces, estas definiciones se hacen a través del uso de otros vocablos. Y estas son las funciones de la literatura. ¿Según quién? Jacobson. En la actividad de hoy, ya la hizo Paulina, van a poner un ejemplo de cada una de estas funciones. Por ejemplo, emotiva, ¡ay, qué alegría! Nada más eso van a poner. En las otras igual. Metalingüística, por ejemplo, pueden poner la definición de una palabra. Es un ejemplo nada más. Y esto se hace de acuerdo al modelo de Jacobson de 1981. Aquí, por ejemplo, les puse fática, establece, prolonga o interrumpe la comunicación. Jóvenes, ¿me escuchan? Es una expresión de fática. Metalingüística, el destinador y destinatario comprueban que usan el mismo código, como en las oraciones exclamativas. Y la poética, pues, son los versos. Ahora tenemos los tres tipos de géneros: el lírico, épico y dramático. Dentro de las características del género lírico, a ver, ¿quién me puede ayudar? No sé si está Victoria, a ver, voy a ver. ¿Quién me aparece con el iPhone de Victoria? ¿Es o quién? A ver, ¿puede activar su micro, por favor? Bueno, tenemos aquí el género lírico. Miren, a grandes rasgos, las características del género lírico es, habla sobre la poesía. El épico, el narrador habla con voz propia, pero permite que los personajes hablen con la suya. Obras en las que el autor y el personaje tienen derecho a la palabra por igual. Dramático, son los personajes exclusivamente los que hablan. Aquí, ¿cuál es la diferencia? El género lírico habla de poemas, el épico de novelas de caballería, básicamente, y el dramático habla del teatro, ¿ok? Eso es el género épico narrativo, que tiene que ver con las aventuras. Lo épico generalmente lo asociamos a las aventuras. Respecto al análisis literario, vamos a ver que hay 5 elementos. Bueno, hay más, pero en este caso vamos a ver nada más 5. El análisis literario, primero, las acciones. Es decir, en un cuento, en una novela, en una obra de teatro, en un cantar de la Edad Media, hay acciones, hay personajes. Esta es la función del narrador, el tiempo y el ambiente. El ambiente no es nada más el espacio donde se desarrolla la obra, sino que también puede ser el estado de ánimo de la persona o su pensamiento. Eso también es el ambiente. Ahora vamos a leer este pequeño fragmento. Es un cuento donde vamos a ver, eh, bueno, la idea principal. La idea principal. A ver, alguien que me ayude a leer: acción de bondad. Para de ahí sacar cuál es la situación principal, la acción principal. A ver, alguien que me ayude a leer, por favor. Sí, acción de bondad. Cuando yo tenía 8 años, pasé una larga temporada con mi abuela en una casita pobre. Una tarde le pedí muchas veces una pelota de varios colores que yo veía a cada momento en el almacén. Al principio mi abuela me dijo que no podía comprármela y que no la cargoseara. Después me amenazó con pegarme.
pero al rato y desde la puerta de la casita, pronto para correr, yo le volví a pedir que me comprara la pelota. Pasaron unos instantes y cuando ella se levantó de la máquina donde cosía, yo salí corriendo. Sin embargo, ella no me persiguió. Empezó a revolver un baúl y sacó trapos. Cuando me di la vuelta, cuando me di cuenta que quería hacer una pelota de trapo, me vino mucho fastidio. Jamás esa pelota sería como la del almacén. Mientras ella la forraba y le daba puntadas, me decía que no podía comprar la otra y que no había más remedio que conformarse con esta. Lo malo era que ella me decía que la de trapo sería más linda. Esto era eso lo que me hacía rabiar. Cuando lo estaba terminando, vi cómo ella la redondeaba. Tuve un instante de sorpresa y sin querer hice una sonrisa, pero enseguida me volví a encaprichar. Muy bien, muchas gracias. Este es un fragmento titulado La pelota. Aquí, ¿cuál sería la acción principal? A ver, alguien que no haya participado, ¿cuál es la acción principal? Tal vez la abuela haciendo la pelota de trapo. Bueno, a ver, lean, bueno, vuelvan a repasar allí y búsquenme algún renglón o renglones donde aborde la acción principal. Es querer la pelota. Los colores de la pelota. Sí, a ver, díganme cuál es el fragmento que me indica la acción principal. Es decir, en este fragmento narra una acción de bondad. ¿Mediante qué renglón me demuestran a ustedes que efectivamente es una acción de bondad? Vuelvan a leer el fragmento, vuelvan a leer. Les doy un minuto. Es cuando me di cuenta de que quería hacer una pelota de trapo. A ver, lee ese fragmentito, esas líneas. Mm, Pasaron unos instantes y cuando ella se levantó de la máquina donde cosía, yo salí corriendo. Sin embargo, ella no me persiguió. Empezó a revolver un baúl y sacó trapos. Cuando me di cuenta que quería hacer una pelota de trapo, me vino mucho fastidio. Jamás esa pelota sería como un almacén. Bueno, sí, entonces esa sería, miren, el fragmento trae varias acciones, ¿no? Varias acciones. Por ejemplo, una acción es, em, dice una tarde, le pedí muchas veces, esa es una acción, sí, pero en este caso vamos a identificar la acción de bondad. Bien, a ver, Paulina, ¿me ayudas a leer? Dice, aunque en el párrafo. Aunque en el párrafo se advierten diversas acciones, la principal relacionada con la bondad se aprecia en las siguientes líneas. Sin embargo, ella no me persiguió, empezó a revolver un baúl y a sacar trapos. Cuando me di cuenta que quería hacer una pelota de trapo, mientras ella la forraba y le daba puntadas, me decía que no podía comprar la otra. Ella me decía que la de trapo sería más linda. Muy bien, gracias. Bien, a ver, a ver, ¿quién más me ayuda a leer? Dice, sí, ya vimos primero acciones. Ahora vamos a ver los personajes. ¿Alguien que me ayude a leer?
Sí, adelante. Prende tu micro, por favor. Caracterización, caracteres, personajes. La acción es el elemento fundamental de toda obra literaria. El mensaje visto es de la literatura como comunicación. Sin ella no hay fábula, trama, asunto, argumento. Desde la mirada de Aristóteles, son dos las acciones que imperan en las artes o especies: la bondad, lo bueno, amor, la virtud, y la maldad, lo malo, la desdicha, el vicio. Para representar estas acciones, el poeta, compositor de fábulas, hace uso de agentes o personajes. Por lo tanto, para representar una acción buena o mala, se ha de hacer uso de un personaje con estas características. En la práctica común, los personajes suelen clasificarse en principales, secundarios, terciarios, desde la mirada del análisis literario propuesto. El papel de estos personajes depende de la intención del creador, autor de la obra, y de la forma como está construida Sí, muy bien, la acción. Muy la bien, acción. entonces Ok. fíjense bien, gracias. Tenemos que ver los, los elementos del análisis literario. Lo principal sería la acción. Decía Aristóteles que lo principal que vemos en una obra es la acción. Luego otro elemento son los personajes. Ahorita me distrae un poquito porque me están pidiendo el ID para entrar a la sesión, pero eso nada más darle clic. Bueno, entonces miren, no vamos a ver en esta sesión todos los elementos de la análisis literario. ¿Para qué? Para que ustedes puedan en otro momento leerlo con calma. Son todos los elementos, son 5 elementos que vamos a ver. Y ya para terminar les voy a decir que la actividad de hoy consiste en poner un ejemplo de cada uno de las funciones del lenguaje en la literatura y que los elementos para hacer un análisis literario son 5. Como les comenté anteriormente son más, pero aquí vamos a ver nada más 5. Las acciones, de qué trata la obra. 2, los personajes. 3, la función del narrador. 4, el tiempo. 5, el ambiente en el cual se desarrolla. No sé, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario. No, profesor. No, todo bien. Muy bien, bueno, entonces miren, nada más les voy a compartir cómo van con sus trabajos en Classroom. Bueno, esta es la actividad 3, ya la subió Paulina. Me falta quienes me envíen sus demás actividades. A ver, permítame